¿Comer sano significa perder grasa? ¿Para qué sirven realmente las recetas fitness o saludables? ¿Se puede perder peso sin comer sano? Y otras tantas cuestiones, como si hay alimentos para perder grasa o si hay otros que engordan, te lo aclaro en este vídeo. Perdona, ¿te vas a comer eso? Sí, ¿hay algún problema? Hombre, ya sabemos que es muy sano, pero ¿estás seguro de la mezcla que vas a hacer? Por supuesto, ¿no lo habías oído? Según parece, tomarte un pimiento verde con yogur hace que pierdas grasa un 200% más rápido. Es que es la dieta que está haciendo un famoso que vi en el YouTube y en la tele. No estoy tan seguro de ello, ¿eh? Yo te recomendaría... No sabes las ganas que tenía de hacer este vídeo y dejar estas cosas claras de una vez. Así que empecemos por lo más básico. ¿Qué hace que pierdas o ganes grasa? Repito, grasa, no peso. El balance calórico ya puede ser diario, semanal o mensual, como a ti más te guste, como te sientas más cómodo. Si no sabes lo que es el balance calórico, te lo explico en un segundo. Aunque te dejo un vídeo en el primer comentario en el que te explico todo esto más en detalle. Para que cuando hayas visto este se te aclaren aún más las cosas. Y aunque ya sepas esto, míratelo porque te cuento otros temas que a lo mejor no tienes tan claro. Pues eso, el balance calórico es la diferencia entre las calorías que gastas con las que consumes en el día. Las calorías gastadas provienen de tu metabolismo basal, que las gastas solo por el hecho de estar vivo, y también vienen de todo lo que te muevas en el día, desde el hecho de mover la mano hasta tu rutina de entrenamiento. Y como te imaginarás, las calorías que consumes en el día solo provienen de los alimentos que consumes. Pues ganar o perder grasa se resume en la base de que si las calorías gastadas son mayores que las consumidas, perderás grasa, y si consumes más calorías de las que gastas, ganarás grasa. Ya está, todo proviene de eso. Hay otros factores que pueden afectar, pero si no se cumple eso, todos los factores son irrelevantes. Por algo es la base en la que se sustenta todo. En este vídeo me estoy centrando en la parte de las calorías consumidas, es decir, en la alimentación. Para la parte de las calorías gastadas, tendré otro vídeo de cuáles son las mejores estrategias para quemar más calorías, que no son las típicas que ya sabemos todos y que no nos gustan a nadie. Como seguro que sabes, los alimentos tienen un número de calorías por cada 100 gramos de peso. A esto se le llama densidad calórica. Por ejemplo, las nueces tienen unas 600 calorías por 100 gramos, lo que es una densidad calórica bastante alta. Y por el otro lado, la sandía tiene unas 25 calorías por cada 100 gramos, lo que es una densidad calórica muy baja. Entonces, todos tenemos claro que si te comes la misma cantidad en peso de nueces que de sandía, las nueces te van a aportar mucha más energía, ¿no? Vamos a reducir la pérdida o ganancia de grasa al balance calórico de un solo día. Aunque en la realidad esto es mucho más complejo, vamos a simplificarlo a un día porque funciona exactamente igual. Ponte que ese día vas a gastar en total 2.500 calorías con la suma de tu metabolismo basal y todo lo que te has movido. Imagina que después de la cena, con todos los alimentos que te has comido en el día, has consumido 2.400 calorías y te da un poco de hambre justo antes de acostarte. Tienes para elegir entre un puñado de nueces de 30 gramos, que serán unas 200 calorías, y una rodaja de sandía de 300 gramos, que serán unas 75 calorías. No hace falta ser un experto en cuentas para saber que si te comes las nueces vas a ganar grasa, y si te comes la sandía no. Que nadie se pense ahora que el hecho de comer justo antes de acostarte influye en la pérdida o ganancia de grasa, porque como te he explicado, todo depende del balance calórico. Por lo que si en ese mismo día te hubieras desayunado 2.600 calorías, al haber gastado en todo el día 2.500 calorías, aunque no comieras nada más en todo el resto del día, ganarías grasa. Fíjate que aún no te he hablado de alimentos sanos o no sanos, ¿eh? ¿Qué relevancia piensas que puede tener un alimento saludable con otro que no lo es en la pérdida de grasa? Pues depende de su densidad calórica. Ya que estamos con el ejemplo de las nueces, que es un alimento sanísimo, pero que si lo comparamos por ejemplo con el pan blanco, que no es el alimento más sano que hay, las nueces van a salir perdiendo en densidad calórica. Y en el ejemplo de antes que te he contado, cambia la sandía por un trozo de pan del mismo peso que las nueces. El pan tiene unas 250 calorías por 100 gramos. Pues en ese caso ganarías más grasa si te comes las nueces que si te comieras el pan. Y te puedo decir pan como si te digo la hamburguesa más marronera de un restaurante de comida rápida, el helado con más azúcar del mundo o el alimento menos sano que conozcas. Me da igual, que si tiene menor densidad calórica que las nueces, vas a seguir ganando más grasa si eliges comerte las nueces. Y con esto que te voy a decir, a lo mejor te explota la cabeza. Ten cuidado. Si ya sabemos que la pérdida o ganancia de grasa depende del balance calórico, si durante el día, por ejemplo, desayuno un helado, como una hamburguesa y vuelvo a cenar una hamburguesa con otro helado para rematar el día, si la suma de calorías de esas tres comidas tan saludables es menor a 2.500, como tú ese día has gastado 2.500 calorías, vas a perder grasa. Esto es así, nadie te va a poder decir lo contrario. Tranquilo, ahora es cuando llega la realidad. ¿Por qué en la práctica la gente no pierde grasa en base a alimentos de este tipo? Pues por dos motivos. El primero de ellos es lo que se llama el efecto saciedad, en el que vuelve a entrar la densidad calórica de los alimentos. Y el segundo de ellos, lógicamente, la salud. A todos, en mayor o menor medida, nos gusta estar sanos, ¿no? Pues casualmente los alimentos más sanos
sanos tienen una densidad calórica más baja, con algunas excepciones, pero lo que sí tienen, sin excepciones, es una densidad nutricional alta, en sentido de vitaminas y minerales. A ver quién me dice cuántos alimentos ultraprocesados tienen menos de 200 calorías por 100 gramos. A mí no se me ocurren muchos. ¿Y cuántos alimentos saludables tienen menos de 200 calorías por 100 gramos? Pues la grandísima mayoría de ellos. Entonces, si cuando estoy perdiendo grasa me tengo que restringir a un número de calorías determinado, si me dan a elegir entre patatas fritas o cocidas, por mucho más buenas que estén las patatas fritas, voy a terminar eligiendo las cocidas, porque simplemente voy a poder comerme entre 2 y 3 veces más cantidad en peso para el mismo margen de calorías. Además, que sé que si me como las fritas voy a terminar quedándome con hambre y sin margen de calorías para poder comer más si quiero seguir perdiendo grasa. Y todo esto por la densidad calórica, no porque las patatas cocidas sean mucho más sanas que las fritas. Aquí las estrategias como los refrescos o gelatina cero, que aunque no sean lo más sano del mundo, no tienen ninguna caloría y ayudan a saciarte en esos momentos que necesitas algo dulce, pero no te puedes permitir meter más calorías. Este y otros tantos trucos te los explico en el vídeo de estrategias avanzadas para perder grasa que vas a tener en el canal. Y para ganar masa muscular igual, pero al revés, porque si por ejemplo a ti te cuesta comer y para ganar algo de peso o incluso no perderlo necesitas un mínimo de calorías, si esas calorías las consumes a base de patata cocida, verduras y carnes y pescados magros, no vas a poder llegar a ese mínimo porque te vas a llenar enseguida. Por lo que aquí hay que tener claros los objetivos. Si tú quieres ganar masa muscular estando en superávit calórico, a veces es hasta necesario tener que comerte una pizza de vez en cuando en vez de una ensalada. Porque si comiéndote la ensalada o cualquier otro alimento así de sano no vas a llegar a las calorías que necesitas para poder ganar músculo, ¿de qué te sirve? A grandes rasgos, al final el músculo lo que necesita para crecer son las calorías y no le importa tanto la procedencia de estas. Y que quede claro que estoy hablando de casos extremos en los que hay que hacerlo para cumplir con las bases, porque existen estudios que a paridad de calorías, si estas las consumes de alimentos sanos en vez de ultraprocesados, el ratio de ganancia músculo-grasa es mejor en superávit calórico. Pues llegando al tema de todas estas recetas fines y saludables para perder grasa, ¿vas a perder grasa realmente con ellas? Como ya espero que te imagines, las recetas que sean bajas en calorías que te ayuden a perder grasa se pueden salvar, pero las que tienen una densidad calórica alta, aunque sean todos los saludables que quieran, no ayudan demasiado para perder grasa. Y ojo con esto porque al final todo depende del contexto de cada persona, pero las bases son las bases. Te lo digo porque si por ejemplo en mi caso con consumir 3500 calorías empiezo a perder grasa, ya me puedes dar de comer el alimento que quieras que voy a perder grasa igualmente. Pero si vas al caso de una chica de 50 kilos que para perder grasa necesita comer menos de 1800 calorías, va a tener que ser bastante más cuidadosa en los alimentos que va a consumir si no se quiere quedar con hambre y sin margen de calorías para poder comer más. Tampoco quiero que se malinterpreten estas bases que te digo por el otro lado, que si para quemar grasa necesito 2000 calorías, pues consumo 1000 y pierdo grasa más rápido, ¿no? Pues por desgracia esto se ve mucho en supuestos profesionales al pautar dietas a sus clientes, y esto es una aberración por varios motivos. El primero de ellos es obvio, que es el destrozo hormonal y de salud que le produce a la persona, que no voy a entrar mucho más en detalle porque no es un campo que controle. El segundo de ellos es la eficiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, te venden que en 15 días vas a perder 5 kilos de peso. Pierdes todos esos kilos, le pagas y hasta luego. Y después de esos 15 días, ¿qué pasa? Pues vas a tener una ansiedad brutal por la comida y vas a recuperar esos 5 kilos e incluso vas a ganar otros 3 más. Esto pasa por la alteración de los niveles hormonales en tu cuerpo, entre otras cosas. Lo que se conoce por el efecto rebote, vamos. Tienes la leptina pidiéndote auxilio, que es la hormona de la saciedad. Pues ponte en el caso de la persona que ha perdido esos 5 kilos en 15 días, es mentalmente indestructible y sigue con la misma dieta para perder peso. Aquí ya ocurre algo que ni la mente puede controlar, y es la homeostasis del cuerpo. Si al cuerpo le das un número de calorías constantemente, va a llegar un momento en el que va a hacer las adaptaciones que tenga que hacer y no vas a perder más grasa con esas calorías, porque van a ser tus nuevas calorías de mantenimiento. Entonces, si en ese punto estabas en 1000 calorías, para seguir perdiendo grasa tienes que bajar más aún las calorías, y eso ya es insostenible. Por eso también lo correcto para ir perdiendo grasa es bajar muy poco a poco las calorías, y solo bajarlas cuando vuelves a estancarte en ese número de calorías, una vez controlados el resto de factores de los que no estamos hablando ahora. Y si con todo esto lo único que queríamos era definir para que se pueda ver la masa muscular que hemos ganado, con el hachazo de calorías que le hemos metido al cuerpo, lo único que conseguiríamos es cargarnos esa masa muscular por la rapidez de la pérdida de peso. Que se me ha pasado comentar que esos 5 kilos de peso perdidos en 15 días no van a ser solo de grasa ni de broma, sino también sobre todo de agua y algo de masa muscular. Y también perderíamos la masa muscular por la falta de energía en los entrenamientos, que sería imposible mantener el rendimiento al que estábamos acostumbrados. El mundo de la bajada de peso es tan amplio que podía hacer más vídeos de todos los que sería capaz de hacer. Así que lo único que espero es que no solo te hayas quedado que comiendo hamburguesas y helados puedes perder grasa, aunque sea verdad.